Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva escuela de Ministerio Sobrenatural, un nuevo martes de Escuela de Ministerio Sobrenatural. Qué lindo tenerlos ahí del otro lado. Gracias, Judith, por el programa anterior, por habernos inspirado a orar y clamar por nuestra nación. Sí, ahí, de hecho, estamos cursando la materia de fe en estos meses, ¿sí? El mes que pasó, el mes que viene seguramente vamos a continuar. Y qué mejor que aprender a ejercer fe sobre nuestra nación. Así que tomá ahí los que pudieron escuchar el final del programa anterior y los que no se están enganchando ahora. Judith nos inspiraba a orar por nuestra nación, a clamar por nuestra nación en este mes de mayo tan importante, tan clave en nuestra historia, el mes de nuestra independencia. Bueno, vamos a clamar por la independencia espiritual de nuestra nación, ahí donde vos estás, donde en tu casa, tenelo presente, recordalo, vamos a ejercer fe. ¿Sí? Hoy van a estar escuchando una palabra relacionada con la fe creativa, así que es tan importante para nosotros lo que va a compartir hoy el pastor Carlos y también lo que va a compartir después en la segunda materia el pastor Mangonet, realmente una palabra tan clave para ustedes, para sus ministerios, para todo lo que vienen desarrollando o quieren desarrollar. Hoy un día sin desperdicio para juntar ambas cosas, para trabajar muy profundamente después en el laboratorio todos juntos, ahí para ministrarnos los unos a los otros, para empezar a ejercer esa fe de la cual estamos aprendiendo durante todos estos días. Bueno, bienvenidos a los que ya se conectan ahí, hay un montón de personas ahí del otro lado, bueno, Marta, Mabel, Carlos, Nidia, los saludo, a Alex también que se está conectando, Silvia, Cortiña, Gaby Calceta, bienvenidos a todos los que ya se han conectado y han saludado, bueno, lo veo a Guille por ahí arriba, Paz, gracias Guille, ese saludo. Sí, tenemos que inspirarnos y bendecirnos con la paz del Señor, con ese shalom de Dios que tanto expresa sobre la vida de la persona sobre la cual la proclamamos. Así que compártanse ahí, díganse shalom el uno al otro, que implica toda esa bendición completa de parte de Dios en todas las áreas de nuestra vida, de prosperidad, de crecimiento, de bendición familiar, todo. El shalom no deja fuera nada, es de las palabras más amplias de bendición que contiene la palabra de Dios. Bueno, hoy decíamos, nos vamos a meter en un tema, bueno, vamos a seguir, digo, con fe, pero digo, el tema de hoy está relacionado con la fe creativa, así que preparen sus corazones, preparen sus apuntes ahí, los elementos para tomar nota durante toda la clase de hoy, ¿sí? Y queremos, bueno, sigo saludando a algunos, está Belu, Claudia, Ceci Dávila también, Benicio Ponce, bendiciones, bienvenidos, Clarita también ahí ya saludó, obviamente, Romina, bendiciones para todos los que se van conectando, cada vez se van sumando más, estoy haciendo un poquito de tiempo para esperar que se conecten. Y quiero empezar este día bendiciéndolos. Al principio, el primer día, les compartí una palabra que Dios puso en mi corazón, que entiendo que va a cruzar toda esta escuela este año, por lo menos me va a acompañar a mí, porque hay una palabra, está en Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, que la compartí. Me refiero a Jesús de Nazaret, dice la palabra, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Creo que un pasaje que representa la escuela de ministerio sobrenatural, porque habla de la unción del Espíritu Santo, del poder que Jesús ejercía, el propósito para cual Dios se lo había dado, ¿sí? Que era hacer bien, anduvo haciendo bienes, sanando, liberando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. Y esta es la convicción, ¿sí? Creemos que principalmente lo que estamos tratando o buscando o soñando y deseando de parte de Dios, y es lo que Dios puso en nuestro corazón, es impartir esta convicción en los corazones de cada uno de los alumnos de esta escuela, de saber y de estar convencidos que Dios puso dones en cada una de nuestras vidas,
que puso de su Espíritu Santo y la plenitud de su Espíritu y el poder de su Espíritu con un propósito, ese propósito particular que solo vos podés cumplir y con tu finalidad, con la finalidad que compartimos todos, que es extender el reino de Dios. Por eso la importancia de que Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a todos los enfermos que estaban y a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A mí siempre me llama la atención cuando dice la Biblia todos, ¿no? Porque acá incluye, incluso en el significado original en este pasaje, tiene que ver con el siglo, así que estamos con siglos, así que estamos todos incluidos en esa palabra. ¿Sí? Jesús obviamente vino para sanarnos, para liberarnos, para hacernos bien a cada uno de nosotros. Y todos es que sepamos que la unción, esa unción que recibió Jesús a través del Espíritu Santo, continúa, está vigente y nos pertenece. ¿Sí? Por eso la importancia de tener presentes estos versículos de cierre ahí del Evangelio de Marcos, que nos hablan de que fuimos enviados cada uno de nosotros y que lo acompañaban a los discípulos señales, prodigios, expulsaban demonios, hablaban en lenguas, tomaban serpientes con la mano y tomaban cosa mortífera y no morían. Así que esta es la convicción. Esta es una escuela de ministerio. Vamos o deseamos inspirarte para que vos ejerzas ese ministerio que Dios te dio y que puso en tu corazón para que Dios derrame sobre la vida de los que están a tu alrededor también. Así que vamos a meternos en la materia de fe hoy. Sigo saludando un poquito, Raquel Barrientos, que no la había saludado todavía, Neda Figueroa, Belén Sciuffi, Scufi, Zoila, ¿qué tal? Bienvenida, Zoila. Noemí Murani, Benita López, Adriana Barberi, qué lindo que se estén saludando ahí. Sigan regalándose shalom, veo un par de shaloms ahí dando vueltas, síganse regalando esa bendición completa de parte de Dios, integral, que no deja nada afuera y que nos completa cuando nos bendecimos. Así que, bueno, ¿qué más? Joaquín Canji está por ahí también saludando, Adriana Barbieri, Dios los bendiga, qué bueno tenerlos conectados un martes más de Escuelas de Ministerio Sobrenatural. Es un privilegio servirlos, es un privilegio que estén ahí, que se preparen y que busquen, es felicitarlos porque siguen buscando de Dios con más intensidad, con más intención y con el puro deseo de servir al Señor de la mejor manera. Así que este es el sentido de lo que hacemos en esta escuela, es prepararnos para ministrar, y ministrar es servicio, así que es prepararnos para servir a los demás. Así que ya los dejo ahora mismo con la primera materia, después va a estar Matías en el break, así que nos retomamos y nos vemos nuevamente en el Lama al final de las dos materias. Que Dios los bendiga, que Dios los ministre, que Dios haga que su Espíritu Santo haga que esa palabra, que la palabra que van a recibir ahora se selle en sus corazones y puedan empezar a usarla para bendecir a otros también. Que Dios los bendiga, nos vemos en un rato. Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a la Escuela de Ministerio Sobrenatural, tercera clase de esta materia llamada Fe. Hoy quiero que veas que la fe es creadora de futuro. La Biblia dice que la fe es el fundamento de tu futuro. Mirá cómo lo dice Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero decirte en primer lugar que el futuro se crea. La gente dice, ¿cómo vendrá el futuro? ¿Cómo vendrá la mano? No, el futuro no viene, no aparece, sino que se crea, se construye hoy. No hace falta tener una bola de cristal. Vos podés saber qué futuro vas a tener si analizás atentamente las decisiones que hoy estás tomando. Ayer, con tus decisiones y acciones, creaste el futuro que hoy estás viviendo. ¿Cómo será mi futuro económico? Bueno, si no estudio, si no tengo un plan de crecimiento, mi futuro económico será seguramente de limitación. No hay otra posibilidad. ¿Cómo será mi matrimonio? Bueno, en realidad no nos comunicamos con mi mujer, con mi marido. Yo no busco nunca el bien del otro, siempre estoy reclamando. Bueno, pues entonces mi futuro matrimonial será de fracaso. ¿Cómo estarán mis finanzas? Bueno, yo no diezmo, me endeudo, tarjeteo, bicicleteo, mal administro. Mi futuro financiero será negativo. ¿Cómo será tu futuro? Muy fácil. Hoy lo estás creando y construyendo. ¿Cómo se construye un futuro? Un edificio se construye a partir de cimientos, de fundamentos. Fe es la certeza de lo que se espera. Vimos la clase pasada que la palabra para certeza es la palabra hipóstasis, que significa fundamento, sustancia. ¿Sabés? La versión Reina Valera, no la 1960 que usamos nosotros, sino la anterior, la versión 1909, traducía así, decía Hebreos 11:1, fe es la sustancia de lo que se espera. Lo que se espera tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Esperás algo que está en el futuro. Y entonces podríamos decir que la fe es la sustancia de nuestro futuro. La palabra sustancia está conformada por dos palabras. Primero, sub y estancia. Sub significa abajo, debajo. Por eso cuando hablamos de subterráneo, significa algo debajo de tierra, ¿no? Porque sub es abajo, debajo. Y estancia significa lo que está. Así que sustancia es lo que está debajo, lo que sustenta. Entonces, la fe es lo que está debajo, lo que sustenta tu futuro. Hay dos fuerzas sustentadoras de futuro, creadoras de tu futuro. Una es una fuerza negativa y la otra es una fuerza positiva. Podríamos decir que son dos tipos de fe. Una fe negativa y la otra positiva. La fe negativa es el temor. Creer que todo me va a salir mal, creer que no me va a alcanzar, creer resignadamente que algo en mi vida es imposible, creer que esta enfermedad es incurable. El temor no es de Dios, por el contrario, la Biblia dice que Dios echa fuera el temor. Dice el apóstol el apóstol Juan dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Todos, en una medida u otra, tenemos en algún momento temor, lo que es un indicador
de que todos necesitamos ser perfeccionados en nuestra relación de amor con el Padre. El temor es un sentido de desprotección que proviene de una carencia paterna. Alguna vez te enseñé que mayor paternidad, menor ansiedad. Mayor carencia de paternidad, más alta ansiedad. Todos tenemos que ser perfeccionados en nuestra relación con Dios Padre. La manera es abandonándonos en sus brazos, confiando en Él, dejándole el control a Él. Toda experiencia de ansiedad se basa en nuestro deseo de control y en el temor a perderlo. El temor cierra las puertas de tu mente. Algunos por miedo al fracaso, por miedo a volver a frustrarse, a volver a pasar necesidad, están cancelando, abortando su futuro, su creatividad para generar opciones de crecimiento, de desarrollo. ¿No será que no podés abrirte a la revelación y a la sabiduría del Espíritu Santo porque no podés soltar el control y su llenura? La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que el control sobre tu vida. El temor cierra tus posibilidades de amar, de vivir plenamente, de avanzar, de lograr, de reírte, de dormir en paz. Necesitas ser perfeccionado en el amor del Padre. Un Padre que te dice, yo soy tu protector. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Salmo 91:7. Un Padre que te dice, yo soy tu proveedor, nada te faltará. Un Padre que te dice, yo te amo y te libero del temor al fracaso, del temor al emprender, a cambiar, a reorientar. Nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Sabías que el diablo sabe cosas que tal vez vos hoy debas saber y creer? Mirá lo que el diablo le reprocha a Dios en el libro de Job. Está allí en el capítulo 1 del libro de Job. Dice, Job tiene una buena razón para honrar a Dios, dijo el diablo. Y le dijo a Dios, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Job 1, versículos 9 y 10. El diablo sabe lo que tal vez vos no sabés, y es que el Padre construyó un muro de protección alrededor tuyo para que nada malo te pase en el futuro. Por lo tanto, no esperes lo malo, no temas al futuro. Y también el diablo sabe que Dios desea prosperarte, prosperar todo lo que vos hagas. Sí, créelo, hay un muro de protección alrededor de tu vida y su mano de bendición está sobre tu vida. Quizás alguno de ustedes podría decirme o podría decir, este pastor leyó solamente el capítulo 1 de Job, porque en el resto del libro a Job le pasa de todo. Si es cierto que tenía un muro, ¿por qué le pasa de todo? Es verdad, tenés razón. El muro aparece en el capítulo 1, pero después le pasa de todo. Ahora, ¿cuál fue la causa? Dios le da en el capítulo 1 permiso a Satanás para que ataque a Job, pero en ningún lado dice que Dios le haya sacado a Job su muro de protección alrededor de él. Por eso es que le da permiso para que lo ataque, porque Dios estaba confiado en el muro que había construido alrededor de Job. El problema fue que Satanás encontró una puerta, una abertura, una puerta abierta en medio del muro protector de Dios. Mirá esta definición del diccionario de la palabra puerta. Abertura que permite el paso en un muro o vallado. Dios lo había cercado con un vallado, con un muro protector, pero Job construyó una puerta en el muro por la que el diablo vino y destruyó todo.
Por eso en las ciudades antiguas lo primero que se reconstruía o se reforzaba eran las puertas. Porque por más que la ciudad estuviera rodeada de un muro, si había aberturas en el muro, si había puertas abiertas, el enemigo penetraba. Job dejó abierta una puerta en el vallado de protección con que Dios lo había cercado. ¿Sabes cuál fue esa puerta? El temor. Porque el temor le abre la puerta al diablo y hace que el muro protector de Dios sea penetrado por el enemigo. Mirá cómo lo reconoce el propio Job. Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. ¿Qué fue lo que le vino a Job? Lo que primeramente él temió. ¿Qué le aconteció? Lo que temía. Le dejó una puerta abierta al diablo en la muralla de protección que Dios había levantado alrededor de él. Esa puerta es el temor. El diablo sabe lo que tal vez vos no sepas, y es que el Padre Celestial construyó un muro de protección alrededor tuyo para que en el futuro nada malo te pase, pero el diablo también sabe que si puede afectar tu percepción de la realidad, si él puede lograr que las noticias, que los pronósticos, que los augurios, que lo que tu vecina dice, que los que te bombardean todos los días por los medios de comunicación, sea en vos una voz más fuerte que lo que Dios te promete en su palabra, el diablo sabe entonces que tu vida se va a llenar de temor y lo que vos temas te sobrevendrá y te acontecerá aquello que tu ansiedad profetice. Sí, dije bien, profetice. ¿Sabías que uno de los profetas más precisos es el temor? Lo que el temor te dice ocurre. ¿Sabías que una de las profetisas con mejor récord de cumplimiento de sus palabras es la ansiedad? El diablo sabe que hay un muro alrededor tuyo construido por el Padre, y también sabe que si logra que vos abras una puerta, ni siquiera tiene que tratar de destruir el muro. La puerta es el temor. Por eso San Pablo dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque si yo le doy lugar, le abro la puerta, el diablo entra. Y a que no sabes para qué te visita. Jesús dijo que el diablo venía a tu vida para robar, matar y destruir. Pero hay otra fuerza sustentadora del futuro. Es la fe positiva. El temor es una fe negativa. Pero ¿qué es esta fe positiva que sustenta, que es la sustancia de tu futuro, del futuro que vos esperás? Dice que la fe es la sustancia. Vos estás enfermo, vas al médico, suponete, y te receta amoxidal. Entonces vos buscás el prospecto para ver qué es lo que estás tomando y dice que la sustancia básica es amoxicilina. El médico te dijo que si tomabas ese medicamento te sanarías. Entonces, el futuro en cuanto a tu recuperación, a tu sanidad, tiene una sustancia que se llama amoxicilina. ¿Sí? Ahora aplícalo a lo nuestro. De la misma manera sucede con la fe. La fe es la sustancia que sostiene tu futuro y todo lo bueno que esperás para tu futuro se sustenta en la fe. Porque hay dos maneras de ver la vida. ¿Por qué la fe construye, edifica, crea futuro? Porque dice la Biblia que todo lo creado fue creado por la palabra. Dios dijo y fue. Pero la palabra es la expresión del pensamiento, es la expresión de la idea.
¿Sabés? La palabra idea en griego viene de una raíz que significa lo que se ve. Es decir, nuestras ideas están modeladas por la manera que tenemos de ver la vida. Hay dos maneras de ver. Una es una manera de ver la vida positiva. Esta visión positiva de la vida es por medio de la fe. Una segunda manera de ver la vida es una visión negativa. Esta visión negativa es por medio del temor. Ambas ideas de la vida tienen poder creador, crean realidades. Las ideas se expresan en palabras y en acciones, es decir, las ideas tienen poder creador. El temor se expresa en palabras y acciones destructivas, fobias, enfermedades psicosomáticas, asmas, artritis, artrosis. El temor baja las defensas, debilita el sistema inmunológico, solamente para hablar de nuestra cuestión física. Por eso que tu manera de ver la vida sea a partir de la fe. Ahora, quiero que veas la relación entre fe y paternidad. La fe es una visión de la vida que confía en Dios como nuestro Padre amoroso, nuestro Padre presente, fiel, omnipotente. Mirá, la personalidad humana se conforma a partir de nuestras imágenes paternas. Y para decirlo de alguna manera, hay tres padres que los seres humanos tenemos y que necesitamos. Está el papá proveedor. Cuando no hemos tenido un papá proveedor, nuestra personalidad se estructura con inseguridad. Está también el papá presente, compañero. Todos necesitamos tener un papá cercano, que tenga buena comunicación con nosotros, que juegue con nosotros, que converse, que esté presente. Cuando no hemos tenido un papá cercano, nuestra personalidad se estructura con vacíos. Y está el papá que disciplina con amor. Disciplina no es castigo. Disciplina es hacer del hijo un discípulo para la vida, es enseñarle a vivir. Es decir, un papá que nos conozca y que nos reconozca, que nos dé reconocimiento, alguien que por conocernos desate nuestro potencial. Cuando no tenemos este tercer papá, nuestra personalidad se conforma sin estímulo, sin estima adecuada, sin dirección. ¿Qué es lo que hace que desarrollemos una idea negativa de la vida, una visión negativa de la vida que luego crea situaciones negativas? ¿Qué es lo que hace que mi personalidad se estructure temerosa? El temor no tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver con el pasado. Uno no teme lo que desconoce, por eso no puede temer lo futuro, sino que teme lo que conoce, lo que ya vivió y que entonces no quiere repetir en el futuro. Lo que hemos vivido conforma nuestra visión de la vida y esa visión desarrolla ideas, pensamientos que luego se convierten en palabras y acciones destructivas. Si no hemos tenido un papá proveedor, desarrollamos inseguridad y miedo a la escasez. Si hemos tenido un papá no amoroso, no cercano, tendremos miedo al rechazo. Si hemos tenido un papá que en lugar de disciplinarnos con estímulo y amor, solo nos castigaba, entonces esa visión de la vida nos hará pensar que todo lo hacemos mal, que todo nos saldrá mal y entonces tendremos miedo al fracaso. Así que el temor es una visión de la vida basada en nuestro pasado, en un padre no proveedor, en un padre ausente, no amoroso, no estimulador, no reconocedor de nuestra valía.
Pero la fe es una fuerza creadora de cosas positivas. La fe se expresa en palabras y en acciones constructivas, creadoras, porque la fe es una visión, es decir, una idea de la vida, una visión de la vida que se fundamenta en confiar en Dios como Padre amoroso, proveedor, omnipresente. Así que la fe es una idea que se expresa en acciones y en palabras constructivas. Estructura una personalidad segura, con una autoestima sana. La fe levanta las defensas de nuestro organismo, sana enfermedades, transmite seguridad, provoca entusiasmo, crecimiento, prosperidad, etc. Fe, dice la definición de Hebreos 11, es la evidencia de lo que no se ve. La fe trabaja en cosas que no se ven, crea cosas que no se ven, porque si veo no necesito fe. Por eso dice que es la convicción o la evidencia de lo que no se ve. En la primera clase vimos que la palabra convicción es la palabra elencos, que significa evidencia. Y es muy interesante la etimología de la palabra evidencia. Está compuesta por dos palabras, y videre. Significa completamente, videre, ver. Así que evidencia significa ver completamente. Ahora, volvamos al texto bíblico, que la fe es la evidencia de lo que no se ve. Es decir, la fe es ver completamente lo que no se ve. ¡Wow! ¿Cómo se puede ver completamente lo que no se ve? La palabra evidencia se usa en dos ámbitos, en el ámbito científico y en el judicial. En el mundo científico, la palabra evidencia significa demostración. Por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas lo sabemos bien, ¿verdad? Porque una droga antes de sacarse a la venta en las farmacias tiene años de pruebas en los laboratorios hasta que puede dar evidencia, demostrar que sana y que no es nociva. Todavía no está en la farmacia, pero en el laboratorio ya demostró que sirve. Así que la fe es una demostración en el mundo espiritual. El mundo espiritual es el laboratorio. Yo no veo todavía, pero en el laboratorio del mundo espiritual yo demuestro que sirve. Entonces, esa convicción llega a la farmacia, es decir, al mundo natural. Cuando yo por la fe creo en Dios, eso se manifiesta en el mundo material. Y lo que espero, lo tengo. Y lo que no es, empieza a ser. Evidencia también se usa en el ámbito judicial. Un jurado construye un fallo a partir de evidencias. Tiene que fallar sobre algo que no ha visto. Los miembros del jurado no son testigos presenciales del hecho, así que deben dar un fallo, culpabilidad o inocencia sobre algo que no han visto. ¿Cómo lo hacen? Por medio de las evidencias que se presentan. Las evidencias le permiten al juez y al jurado ver lo que no ha visto. Estas evidencias construyen una convicción en el jurado. Y la Biblia dice que la fe es una evidencia espiritual de lo que no se ve físicamente. No lo veo, pero creo. Tengo la convicción. A Dios no lo veo, pero creo. Tengo la convicción de que es un Padre que me ama, que tiene todo poder y que está siempre conmigo. La fe como evidencia me permite ver completamente lo que no se ve. Por eso los ateos, los agnósticos, les cuesta entender lo que nosotros vivimos.
porque no tienen fe y por eso no pueden ver lo que nosotros vemos y nosotros vemos lo que no se ve. La evidencia en un juicio crea una realidad práctica, inocencia o culpabilidad. La evidencia de la fe crea una realidad en el mundo natural. Lo que hoy no es, lo que no veo va a ser, porque he creado una evidencia en el mundo espiritual y la realidad se sujeta a esa evidencia que es mi fe. La evidencia lo convence al juez de que alguien es inocente o alguien es culpable. Y el juez que no vio lo que pasó por la evidencia lo deja libre o lo mete a la cárcel. Mi fe es una evidencia para Dios. Dice que a Dios le agrada, que Dios es galardonador de los que le buscan en fe. Y cuando por la fe creo, construyo en el mundo espiritual esa evidencia. A Dios le agrada y entonces Dios me recompensa. Recompensa mi fe haciendo lo que hoy no es, haciendo que lo que hoy no veo sea, que lo que hoy no es sea, que lo que no veo pronto lo vea hecho realidad en el mundo natural. Cuando Dios mira mi vida, necesita evidencias. Cuando mira tu vida, necesita evidencias. No puede guiarse por vista. Menos mal, porque si se guía por vista, al menos yo estoy frito. Si Él se guía por vista, ¿sabés lo que ve en mí? Un pecador. Así que el abogado defensor tiene que presentar una evidencia que lo convenza a Dios para que me declare inocente. La Biblia dice que tenemos de abogado a Jesucristo. Lo maravilloso es que Jesucristo no solo es abogado, sino que mi fe en Jesús, Dios la toma como la única evidencia que me puede salvar. Así que mi fe en Jesucristo le agrada a Dios y me declara inocente, justificado, libre de culpa, habilitado para vivir una vida abundante. Y esa fe salvadora se convierte en la vida del creyente que ya es salvo en fe creadora de tu futuro. Si querés un futuro diferente a lo que hoy estás viviendo, lo tenés que crear hoy por medio de una visión diferente. Hace un tiempo atrás le dije a un joven: hoy se terminó tu vida como peluquero, hoy empieza tu vida como empresario. Pero para que eso ocurra, querido, en el mundo real primero vos tenés que visualizarte a vos mismo por medio de la fe como un empresario. No esperes que se abran las puertas para que te veas como un empresario. Jamás se van a abrir esas puertas hasta que primero vos no te veas. Jamás van a aparecer esas oportunidades. Primero tenés que visualizarte como empresario y entonces tu fe creará las oportunidades. Un día leí en la Biblia Isaías 54, ¿no? Que dice: ensancha el sitio de tu tienda, te extenderás a derecha y a izquierda. Así que yo le dije a Dios: Señor, lo quiero eso. Pero Dios me dijo: primero lee Isaías 65. ¿Sabés qué dice? Dice: se ensanchará tu corazón. Y Dios me dijo: primero tenés que ver lo que no ves. Tu corazón, tu mente se tiene que ensanchar. Y entonces, como resultado, se ensanchará tu territorio, el sitio de tu tienda. Visualizá por medio de la fe, querido, querida, un futuro maravilloso para vos. Deja que esa visión de fe cambie tu manera de ver la realidad.
Tus ideas de fe se expresarán en palabras creadoras, en acciones constructivas de tu futuro, en planes que te conduzcan a ese futuro. Y lo que hoy no se ve será realidad, y lo que esperás lo tendrás. Ya no vivas con temor como si no tuvieras un Padre omnipresente, omnipotente y amoroso. Había un dibujito animado, creo que todavía sigue estando, ¿no? Que se llama Bob el Constructor, ¿no? Y Bob es un constructor que canta una canción que dice: Bob construye, y pregunta: ¿podemos hacerlo? Y todos los camiones le responden: sí, podemos. Dios te dice: sí, podemos. Podemos construir juntos un futuro maravilloso. Dios te dice: te amo y tengo un futuro maravilloso para vos, hijita, para vos, hijito. ¿Cómo sé si es verdad? Dios, que es el juez del universo, te dice: vení, 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 vení. Sentate vos ahora en el estrado, en el lugar del juez, y juzgá vos si es cierto o no es cierto lo que yo te digo. Vos te sentás y juzgás si es cierto que Dios te ama y que tiene un futuro maravilloso para vos. Bueno, a ver, el amor no se ve, el futuro tampoco lo veo. ¿Cómo juzgar algo que no se ha visto? Por la evidencia. Así que vos, juez, le decís a Dios: Señor, presentame la evidencia de que me amás y tenés un futuro maravilloso para mí. Dios te dice: la evidencia para que veas completamente, evidencia, que veas completamente que te amo, que tengo un futuro maravilloso para vos, es mi Hijo Jesús. Por amor a vos, ya lo entregué a la muerte. Por amor a vos, Él ya murió para darte un futuro maravilloso. No depende de lo que ocurrirá, ya lo hizo. La cruz ya ocurrió por amor a vos. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 32. Mirá qué palabra. Ahora guardala en tu corazón, abrazala, anidala en tu corazón. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice: ¿cómo no nos dará? Es decir, futuro. ¿Qué tiene Dios en el futuro para nosotros? ¿Qué dice? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Futuro. ¿Qué tiene? Todas las cosas. En lo afectivo, sí, todas las cosas. En lo laboral, todas las cosas. En lo económico, todas las cosas. En lo vocacional, todas las cosas. En lo espiritual, todas las cosas. En lo ministerial, todas las cosas. La evidencia que así será es que ya te dio todo, porque ya te dio a su Hijo Jesucristo. Así que Dios te dice a vos: te presento la evidencia. Videre, para que veas definitivamente y completamente, para que ya nunca más dudes ni de mi amor, ni de que tengo un futuro maravilloso para vos, para que nunca más te aproximes a la vida con ideas, con visiones de temor, que luego generen pensamientos, palabras y acciones destructivas, sino que la evidencia que te doy es que si ya entregué a mi Hijo Jesús, ¿cómo no te daré todo? Y por lo tanto, vos puedas aproximarte a la vida, como dice acá la palabra, puedas aproximarte con una visión de la vida de fe. Creo en vos, Señor. Creo que tengo un Padre de amor.
omnipotente, todo proveedor, amoroso, omnipresente, cercanito a mí, en mí, que quiere y tiene lo mejor para mi vida, que ya me presentó evidencia en el juicio, habiendo entregado a su Hijo por amor a mí. Si Él no escatimó su único Hijo, al que más amaba, ¿cómo no me dará en el futuro todo, todas las cosas que yo necesito? ¿Serás capaz hoy de cambiar tu visión negativa por una visión positiva? Porque hay dos fuerzas creadoras de futuro: el temor y la fe. Hay dos maneras, por decirlo así, de fe. Dos expresiones de fe. Fe negativa, el temor. El temor construye una nueva realidad. Lo que temí, dijo Job, me sobrevino, y le sobrevino el desastre. Pero hay otra fuerza constructora de futuro, y es la fe. Por la fe vas a ver las cosas que esperas. Es la certeza, el fundamento para tener un futuro maravilloso. Anímate a creer, anímate a convertir, como vimos en la clase anterior, la fe en tu estilo de vida, en el fundamento para todo lo que hagas en la vida. Porque Dios tiene para vos grandes y maravillosas cosas. Ya te lo ha demostrado. Que Dios te bendiga mucho. Vamos ahora con nuestros directores a recibir el resumen de esta clase, ese resumen espectacular que hacen nuestros directores, Matías, Gonzalo, y también para que te tomes un break, para que te levantes, puedas ir al baño, vayas a prepararte algo calentito o frío, y luego no te pierdas la otra clase de este segundo año de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Estamos creciendo en la fe. ¿Por qué? Porque es lo que a Dios le agrada. ¿Querés agradar a Dios? Desatá fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Dios te bendiga mucho. Hola a todos ahí del otro lado. Bueno, qué bueno poder estar compartiendo juntos un martes más de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Y qué clase hermosa acabamos de tener de la mano de nuestro pastor Carlos. Qué bueno y qué importante es, como decía Gonzalo al principio de la cruzada de hoy, qué importante es estar aprendiendo acerca de la fe en este tiempo, que es un desafío, ¿no? Del desafío de, sobre todo muchos de los que estamos cruzando, seguidores de Jesús de toda la vida, pero tener este desafío de crecer en la fe, para crecer en poder ver las obras mayores que el Señor quiere que nosotros realicemos como agentes de su reino. Así que la verdad me parece algo, pero comentaba algo así el martes pasado, no es una casualidad que en este contexto estemos aprendiendo acerca de la fe, sino que es algo que Dios tenía preparado ahí en su agenda para desafiarnos, para motivarnos y para que vayamos por más. Así que bueno, quiero saludar ahí a todos los que están del otro lado, como decía recién en la grabación del pastor Carlos, aprovechar este tiempo también para desconectar unos minutos, para ir al baño. Dijo para tomar algo frío o caliente, me parece que ya estamos todos transicionando a las bebidas calientes ahora que está el frío. Así que bueno, aprovechar este tiempo para descansar unos minutos, para tal vez picar algo, comer algo, que ya en un ratito arrancamos con la segunda materia del día de hoy, la clase que está dando el pastor Ezequiel Maconeta acerca de pastores según el corazón de Dios. Hoy va a estar cerrando una parte de esta enseñanza. Como decía también Gonzalo al principio, no pierdan, no solo por cuanto nosotros necesitamos aprender esto para saber ministrar, sino también el Señor aprovecha este tiempo para, si hay algo en nuestra propia vida que todavía necesite ser ajustado, que necesite ser perfeccionado, que necesite ser sanado, o algún área de nuestra vida que todavía tengamos algún dolor, algo que no lo hayamos terminado de entregar al Señor, bueno, también deja que el Espíritu te hable a medida que estás aprendiendo, que Él traiga estas cosas ahí a luz a tu vida.
Así que bueno, quiero aprovechar para saludar a los que están del otro lado, que vienen ahí Carlos Arrachuk, Maya Agnese, Juanse Sebastiano, Joaquín Canji, Belén Scufi, Cinta Quiroga, Isa Álvarez, ahí, compañera del LAMBA del año pasado, Roberto Mayra. Bueno, saludamos ahí a toda la familia, y como decía, ¿no? Qué bueno poder estar compartiendo juntos esta enseñanza. Y ahí, simplemente, como decía, ¿no? Mientras aprovechás para ir al baño, para desconectarte unos minutitos nada más, para distraerte unos segundos antes de arrancar la siguiente clase, simplemente quería comentarte 2 o 3 cosas que, leyendo la clase del Pastor Carlos antes de la materia de hoy, antes de la cursada de hoy, y mientras la volví a escuchar ahora y pensando, se me venían simplemente 3 ideas. No es nada nuevo, es simplemente en relación a lo que ya Carlos estaba diciendo, simplemente profundizar en algunos puntos así a modo de repaso. Carlos dijo una frase al principio que a mí me gustó mucho, que es cómo la ansiedad revela una falta de paternidad, la falta de que la paternidad de Dios se perfeccione en nuestra vida, ¿no? Decía, mayor paternidad, menor ansiedad, ¿no? Y hay un pasaje recontra conocido en la Biblia de cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, ¿no? Y Jesús ahí introduce la enseñanza, algo bastante claro, bastante sencillo, de cómo tenían que encerrarse y orar por su cuenta, en un lugar privado, sin distracciones, que no tenían que buscar la aprobación de las demás personas a la hora de orar. Pero hay una frase que dice Jesús, esto estoy leyendo Mateo 6, quiero leer exactamente. A ver, el versículo 8 dice que su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo piden, ¿no? Y acá, en relación a lo que decía Carlos, 2 cosas nada más quería destacar. Primero, algo que nosotros hoy en día lo leemos y estamos completamente acostumbrados y hemos recibido muchas enseñanzas, gracias a Dios, en nuestra iglesia acerca de esto, pero Jesús introduce un concepto que en ese momento era completamente revolucionario, y es referirse a Dios como Padre, ¿no? Su Padre sabe lo que ustedes necesitan, ¿no? Entonces Jesús no estaba hablando en contra de ir a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro papá con nuestras necesidades, sino que quise hacer eso como una forma de dependencia de Él y no como una muestra de ansiedad. Y como para reafirmar eso, agrega, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan, ¿no? Por eso es tan importante nuestra relación diaria con Dios, ¿no? Para poder trabajar en esto, para que su paternidad sea perfeccionada en nuestra vida y dejar de lado la ansiedad, el temor, para que, como decía Carlos y como dice el pasaje, ¿no? El perfecto amor de Dios eche fuera todo temor, ¿no? Y qué importante esto en este tiempo, ¿no? En este tiempo de que hay tanta incertidumbre, que hay tantas cosas que no sabemos qué va a pasar, qué va a cambiar, qué nuevas restricciones, qué no. Hay muchas veces que no queda otra que esperar, no tenemos más que esperar y orar, y eso no es una espera pasiva, sino que es una espera activa, ¿no? En nuestros lugares de autoridad, dejando que la paternidad de Dios sea perfeccionada, porque nosotros podemos tener incertidumbre, podemos no saber qué es lo que va a venir, pero acá Jesús afirma que nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y Él sigue estando en control, ¿no? Obviamente que es un desafío, pero bueno, eso es lo que decía al principio del recreo. El desafío de esa materia de crecer en fe tiene que ver con esto. Y lo segundo que quería destacar, así también medio como conclusión, me encantó cómo cerró la clase del Pastor Carlos diciendo que la evidencia que necesitamos, la mayor evidencia que podemos tener, ya la tenemos en Jesús. Hay también un pasaje que a mí me gusta mucho, un pasaje también muy, muy conocido, que está en 2 Corintios, cuando Pablo dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, ¿no? Esto es lo que decía el Pastor Carlos. Él es la evidencia, ¿no? De que podemos confiar en el propósito que Él tiene para nosotros, en el futuro que Él tiene diseñado para nosotros, que es de bendición, que es un futuro glorioso, maravilloso. La evidencia es Jesucristo. Y acá Pablo afirma esto mismo, ¿no? Todas las promesas sí y amén en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Él cumplió con esa promesa de entregar a su Hijo para morir en nuestro lugar y después resucitar, entonces puedo confiar que todas las demás promesas se van a terminar cumpliendo. Ahí, bueno, quiero seguir aprovechando para saludar a los que están
del otro lado, mientras ahí damos tiempo para que puedan, como decíamos, tomar un poco de agua, buscar algo para comer, ir al baño, aprovechar unos minutos de distracción. Bueno, veo que hay mucha gente saludándose también entre ellos, así que ahí disfrutando del compañerismo del recreo. También veo que está Diego Agnese, Guille Fender, Cintia Quiroga, Marisa Rivera, bueno, Marisa Pastrovicchio, bueno, saludos a todos ahí, Yanina Mamani, perdón. Saludamos ahí a todos los alumnos. Así que bueno, ya van más o menos 5 o 6 minutos del recreo, como decíamos. Ahora vamos con la enseñanza del pastor Ezequiel Mangoneta acerca de pastores según el corazón de Dios. Disponé tu corazón a recibir lo que viene. Como decía, me gustó que dijo Gonzalo al principio, realmente un martes imperdible. Así que también la materia que viene, la clase que viene ahora va muy de la mano de la enseñanza. Si bien son 2 materias distintas, pero tiene mucho que ver con esto de la fe creadora de realidades, y qué importante que seamos conscientes de esto, ¿no? De la autoridad delegada por Dios y del poder que tiene nuestra palabra declarada en fe para crear realidades, y, como enseñó hoy el pastor Carlos, la potencialidad de crear realidades negativas también, ¿no? Con la fe negativa, que es el temor. Así que bueno, ahora sí nos ponemos total concentración para la segunda materia de la mano del pastor Ezequiel Mangoneta. Así que bueno, los bendigo y después nos vemos en el Lama de segundo año. Ahora a disfrutar de la clase. Muy buenas noches a todos, qué bueno que podamos reencontrarnos hoy en esta que es la última clase de la materia Pastores según el corazón de Dios. Si no estuviste pudiendo conectarte a las anteriores, una vez más te animo a buscarlas acá en nuestro canal de YouTube para que puedas también recibir todo lo que hablamos estas semanas que pasaron. En la clase de hoy vamos a cerrar esta materia tocando distintos temas, pero la clase de hoy va a ser como un embudo. Vamos a empezar hablando de cuestiones más generales y abarcativas e ir avanzando hacia verdades más específicas y personales. Lo primero que quiero hablarte es sobre las dimensiones en las que opera o debe operar la Iglesia de Cristo en nuestra ciudad. En el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de la Iglesia en una ciudad, siempre se usa el singular, nunca el plural. Es la Iglesia de Jerusalén, de Corinto, de Antioquía, etc. Solo se usa el plural para hablar de las iglesias de una región o provincia, por ejemplo, las 7 iglesias de Asia Menor. Esas 7 iglesias son la iglesia de la ciudad de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, etc. Es decir, siempre es una iglesia en cada ciudad. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla del liderazgo de esa única iglesia en cada ciudad, o sea, pastores, presbíteros, obispos, se usa el plural. Es decir, que según la Biblia, en cada ciudad hay una sola iglesia que está liderada por muchos pastores. Pero cuando miramos muchas veces nuestra realidad, vemos que lo que hemos hecho es al revés. Muchas iglesias en cada ciudad y un pastor en cada iglesia. Tal vez es eso uno de los motivos por el cual no podemos vivir un avivamiento con transformación. Este paradigma alejado del modelo bíblico en el que nosotros nos movemos fue tal vez útil para la realidad de la obra evangélica en el pasado. Una iglesia evangélica incipiente, congregaciones pequeñas, con necesidades de llegar a todos los rincones del país, con una mentalidad y realidad de pequeña minoría, muchas veces perseguida, discriminada. Pero hoy la realidad es distinta. La iglesia creció, las congregaciones son numéricamente más grandes, la iglesia evangélica está presente prácticamente en casi todo el territorio de nuestro país, y hoy tenemos una conciencia creciente de que la iglesia, además de seguir salvando vidas para la eternidad, tiene un papel clave en la transformación de la nación. Que no solo debemos tomar la gran comisión de Marcos de predicar a toda criatura, sino también la de Mateo, que nos exhorta a discipular naciones. Hoy ya estamos dejando atrás la mentalidad de minoría discriminada y estamos asumiendo el rol de protagonistas de un cambio.
El énfasis en la iglesia local es bíblico, pero necesitamos un cambio de paradigma. Es decir, cambiarnos los lentes con los que vemos al texto bíblico, sacarnos los lentes oscurecidos por nuestra historia reciente y ponernos los lentes de Dios para leer el texto bíblico tal como fue inspirado. Hay un cambio de paradigma por hacer en cuanto al concepto, al significado de la iglesia local, porque la localidad, según el Nuevo Testamento, es la ciudad. Y la iglesia local no es otra que la iglesia de la ciudad. Y nuestro campo de misión es la ciudad donde Dios nos ha puesto junto a todos los hermanos de esa ciudad. La autoridad para ganar una ciudad no está en un pastor ni en una congregación, sino en la iglesia de la ciudad. Y el objetivo de avivamiento integral, avivamiento con transformación, se hace imposible de alcanzar a menos que tomemos en serio la oración de Jesús en Juan 17:21, que sean uno para que el mundo crea. La iglesia de la ciudad no es una superestructura ni una nueva organización. ¿Cuál es la iglesia de la ciudad? La formada por todos los creyentes en Jesucristo que integran las diferentes congregaciones de la única iglesia que se reúnen en distintos lugares en la ciudad. Ese es el diseño de Dios para su iglesia en cada ciudad. Y hasta que no volvamos al modelo divino, no vamos a poder ver en nuestras ciudades la transformación del poder del Evangelio. Pero hay también otra dimensión que es la iglesia en la ciudad. La iglesia local es la iglesia de la ciudad y el campo de misión de la iglesia de la ciudad es la ciudad. Es decir, la iglesia misionando en todos los ámbitos de la ciudad. En las calles, en los lugares públicos, en los hospitales, colegios, universidades, comercio, en la empresa, en las esferas de gobierno, medios de comunicación, en los espacios de trabajo, todos los ambientes de la vida de una ciudad, ministrando a la gente donde la gente está. Todos queremos un avivamiento en nuestra ciudad. Y si Dios manda un avivamiento en el que un alto porcentaje de la ciudad se convierte, ¿en qué templo habríamos de meterlos? Porque no es la gente viniendo a la iglesia. En realidad no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia que va. Vamos a donde está la gente. Por eso Jesús dijo, id. La iglesia de la ciudad es una iglesia en la ciudad, desatando el ministerio de cada creyente. Para eso está el presbiterio de la ciudad según Efesios 4, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los que hacen la obra del ministerio en la ciudad son todos los creyentes. ¿Dónde van a hacer los creyentes la obra del ministerio? ¿En el templo? No. ¿Cuántos van a poder predicar en nuestro templo? No hay lugar para tantos y cuando no damos lugar, a veces las iglesias se dividen. Entonces, ¿dónde? En el ámbito donde Dios puso a cada uno. La iglesia necesita levantar una nueva clase dirigente para la ciudad. Hemos preparado buenos ujieres, músicos de adoración, maestros para el programa educativo de la iglesia, pero todavía no hemos terminado de capacitar líderes para los distintos ámbitos de influencia de una ciudad, los medios de comunicación, el arte, el deporte, la educación, etc. Por eso es tan importante esto que vos estás haciendo acá, capacitándote, buscando cada vez más de Dios en esta escuela sobrenatural o en la escuela de desarrollo personal o los demás ámbitos de capacitación, porque vos como parte de la iglesia tenés una misión que cumplir en tu campo de misión, que es la ciudad en la cual vos estás, donde vos te movés. No estamos aprendiendo todo lo que estamos aprendiendo en las diferentes materias para encontrarnos de vuelta en el templo y regodearnos simplemente en toda la revelación y el amor de Dios, sino que todo eso es para que cumplamos nuestra misión como cuerpo de Cristo en el lugar donde nos movemos. Ese es el lugar de la iglesia, la ciudad. Una iglesia en cada ciudad que se reúne en distintas congregaciones, en diferentes lugares físicos, liderado por todos los pastores de la ciudad, que forman el presbiterio de la ciudad, que perfeccionan a todos los creyentes para que en sus lugares de vida, de influencia, hagan la obra del ministerio para la transformación integral de la ciudad y su gente. Y también está la iglesia sobre la ciudad. De la ciudad, en la ciudad y sobre la ciudad. La iglesia, cabeza de la realidad, ejerciendo esa autoridad por medio del presbiterio de la ciudad, los ancianos de la única iglesia de la ciudad, que en unidad gobiernan espiritualmente sobre la ciudad.
Así que es preciso que recuperemos y seamos conscientes de estos tres diseños de Dios para su iglesia que deben operar de forma simultánea. La iglesia de la ciudad, una sola iglesia en cada ciudad que se reúne en diferentes congregaciones, en distintos lugares, con diversas tradiciones y con algunas cuestiones de doctrina, de formas, de experiencias distintas, pero conformada por todos los creyentes de la ciudad y por ende que son uno en Cristo. La iglesia en la ciudad, esa única iglesia de Jesucristo en la ciudad, sirviendo con un plan de misión unida para la transformación de los habitantes y de los diferentes ámbitos de la ciudad, haciendo realidad el deseo de Dios de un avivamiento integral en cada una de nuestras ciudades por medio del discipulado de las naciones. Y la iglesia sobre la ciudad, como te decía recién. Para esto resulta indispensable que cada uno de nosotros comprendamos y abracemos cuál es nuestra verdadera identidad ministerial, que es lo siguiente de lo que te quiero hablar hoy. Y te quiero hablar de dos dimensiones también que hacen a tu ADN como parte activa del cuerpo de Cristo, como un siervo y una pastora de su cuerpo. Un ADN congregacional y un ADN individual. Empezando por el ADN congregacional, ¿no? Cuando entendemos el concepto de la iglesia de la ciudad, es decir, una única iglesia en cada ciudad, en distintas congregaciones, podemos descubrir y liberar el ADN de nuestra congregación. Comprendemos que la iglesia de la ciudad es la pizza completa y que mi congregación no es la pizza, sino una porción. Vos sos un miembro del cuerpo, no todo el cuerpo. Y tu congregación es un sistema dentro del organismo, así como está el sistema respiratorio, el sistema óseo, el aparato circulatorio, el digestivo. Cada uno de estos sistemas y aparatos está compuesto por muchos miembros y órganos, pero tiene un aporte colectivo único para el cuerpo. Y a su vez, dentro de ese sistema, cada miembro tiene un aporte singular. La nariz es bien diferente de los pulmones y cumplen funciones distintas dentro del sistema respiratorio. Pero ambos, nariz y pulmón, integran la congregación llamada sistema respiratorio, que tiene un aporte único, un carisma colectivo único para el cuerpo, que es la respiración de todo el cuerpo. Y ese aporte único no lo da el aparato óseo, ni el digestivo, ni el circulatorio. Así somos nosotros. Yo soy fémur y estoy dentro del sistema óseo, que es la congregación que integro, que tiene como congregación un carisma colectivo singular que bendice a todo el cuerpo y a toda la iglesia de la ciudad y es bendecida también por los aportes únicos de cada una de las otras congregaciones de mi ciudad. Y también te quiero hablar de tu ADN individual. Un día a Jesús lo acusan de que su ministerio era falso y él dijo: mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, en Juan 8:14. En esto consiste el éxito en la vida, en saber de dónde uno viene y a dónde va. Es decir, tener clara nuestra identidad y nuestro propósito. Y esto aplica a nuestro ministerio. Vos tenés en tu vida una identidad ministerial y por ende un propósito a cumplir. Es importante que podamos conocer cuál es nuestro ADN ministerial, la intención original por la cual fuimos creados y llamados por Dios. Porque fuiste creado para hacer algo que Dios tiene en su mente, que solo vos podés hacer. Por eso sos tan único. ¿Te acordás cómo vimos la primera clase? ¿Y por qué Dios te hizo único? Todo fabricante fabrica un producto con un propósito. Todo lo que hace tiene un propósito. Y según ese propósito que el fabricante tiene en mente, hace sus productos diferentes. Por eso la silla es distinta a la mesa, porque cumplen propósitos distintos. Así que cada vez que un fabricante hace algo distinto, es para cumplir un propósito distinto. Entonces, ¿por qué Dios te hizo único y diferente a todos? Porque vos tenés un propósito único. Cuando Jesús fue a la sinagoga de su pueblo, dice que se le dio el libro del profeta Isaías y comenzó a desenrollarlo y halló el lugar donde estaba escrito aquello que sería su misión. Dice el texto que halló, es decir, buscó hasta que encontró en el capítulo 61 de Isaías, y la Biblia dice
que encontró el lugar donde estaba escrito acerca de Él. Quiero alentarte a que vos también inicies el proceso de búsqueda en la Biblia del lugar donde está escrito acerca de vos. Jesús encontró el lugar donde estaba escrito acerca de Él y comenzó a leer la escritura que resumía su misión en esta tierra. El pasaje que vos conocés: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, le dijo a sus paisanos de aquella época: yo soy aquel sobre quien esta escritura está hablando. Yo confieso esta escritura. Es para mí y está hablando acerca de mí. Describe mi misión en la tierra. Y exactamente eso mismo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que hallemos en la Biblia la escritura que describe y resume nuestro ministerio único. Y esto no solo lo hizo Jesús. Dice el Evangelio de Juan que vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron: ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Y él respondió: no, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿eres Elías o un profeta? Y él dijo: no. Juan, dinos quién eres para que podamos llevar una respuesta a los que nos enviaron. Y Juan respondió con una escritura de la Biblia. Él había encontrado el lugar donde estaba escrito acerca de él. No dijo lo que sentía o dónde lo habían puesto ni lo que le habían dicho que tenía que hacer. Dijo simplemente: esto es lo que soy. Soy lo que la Biblia dice que soy. Una voz que clama en el desierto, como estaba en el libro del profeta Isaías. Juan había encontrado la descripción de su ministerio y esa escritura fue un perfecto resumen y una completa descripción de lo que fue su ministerio. Porque tarde o temprano tenemos que llegar a aceptar la realidad de que el éxito ministerial, por decirlo de alguna manera, no es cuánta gente me reconoce como su líder o pastor, o cuánta trascendencia pública tiene mi tarea o mi servicio, si me invitan en distintos eventos como invitado para ministrar o hablar sobre algún tema, o si los pastores de nuestra congregación me reconocen y me promocionan, sino que éxito es cumplir con el propósito para el cual Dios me hizo único. Hoy muchas veces nos importan modelos pastorales que responden a una visión de éxito que nace de la cultura norteamericana y luego mediatizada por lo peor de nuestra cultura centroamericana y sudamericana. Y no solo se crea el concepto de un éxito ministerial, sino que bajo esos paradigmas, ese éxito es el alarde de poder humano, de poder económico, de poder numérico. Y además algunos de esos modelos ministeriales producen mucha frustración en la inmensa mayoría de los pastores o líderes, porque muchas veces se presenta un modelo de líder que se parece más a un ejecutivo de una corporación que a un pastor o líder de una iglesia. Y está bien que algunos encarnen ese modelo, el problema es que la inmensa mayoría no damos ese perfil y la frustración es enorme porque no podemos emular a ese líder exitoso de la pantalla en internet o al modelo que se demanda en el libro o que vemos en las redes. Porque se supone que uno tiene que ser ese tipo de líder, pero no tiene las cualidades para hacerlo. Por eso resulta fundamental que entendamos la dimensión de ADN congregacional que opera en la iglesia y que iniciemos el proceso que nos lleve a descubrir cuál es nuestro ADN ministerial único como individuos. Y como te dije al principio, que íbamos desde lo amplio, tal vez lo general, hasta lo específico. Empezamos en las dimensiones de la iglesia, ADN congregacional, ADN individual, y hemos dejado para estos últimos momentos de esta materia lo que en realidad debiera ser tal vez lo primordial a la hora de pensar nuestro servicio y ministerio a Dios. Porque quizás una buena pregunta inicial para hacernos es si nuestra relación personal con Dios es proporcional a lo que esperamos obtener en nuestro ministerio. Es decir, todos esperamos que Dios nos use para bendecir a las personas, que podamos ver milagros y ser usados para esos milagros, que nuestra congregación crezca integralmente, que podamos sentirnos felices por estar en el ministerio. Expectativas que todos compartimos, ¿no?
Ahora, tenemos que reconocer dos cosas en cuanto a estas expectativas. La primera es que son expectativas altas, no son cosas chiquitas o mediocres, sino son expectativas importantes, ¿no? Ser canales de bendición para la gente, instrumentos para que milagros y señales manifiesten el reino de Dios, crecimiento integral en todo lo que hacemos, plenitud, sentirnos felices con nuestro ministerio, son expectativas altas. Y la segunda cosa es que todo eso que esperamos sabemos que en gran medida depende de la acción de Dios, que se canaliza por medio de nosotros. Es decir, que todo eso que esperamos depende en una gran medida de una relación profunda, fresca, creciente con Dios. Así que al pensar nuestro ministerio y afirmar una vez más nuestras expectativas, no podemos dejar de pensar si nuestra relación con Dios es tal que seguramente permitirá que esas cosas ocurran, que nuestras expectativas se vean satisfechas. Porque si tenemos expectativas altas, pero no ponemos los fundamentos para que se realicen, lo que sucederá es que lo que nos espera es frustración. Desde las ciencias de la comunicación se nos dice que el mensaje es el mensajero. Por supuesto que el mensaje es Jesucristo, el Evangelio. Pero muchas veces escuchamos la frase, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Claro, porque el mensaje es el mensajero. Y San Pablo le decía a los corintios que ellos eran cartas escritas en su corazón, cartas de Cristo que la gente podía leer. Y esto nos habla de la importancia de lo que somos. ¿Qué somos? Mensajeros, pero también mensaje. El salmista nos dice que nos hacemos semejantes a quienes adoramos. En realidad, esa es la bendición principal de la comunión con Dios. Dios no necesita que nosotros le adoremos, somos nosotros los que necesitamos adorarle a Él. Él no es un ególatra que necesita que yo le esté diciendo todo el tiempo cuánto lo amo. No es un esposo inseguro que necesita que su esposa en la iglesia todo el tiempo le esté diciendo que es lindo, que lo ama, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que necesitamos adorarlo, porque al hacerlo nos parecemos a Él. Porque cuando pasamos tiempo en comunión con Dios, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No es Dios el que cambia. Dice que soy yo el que cambio conforme a su imagen. Es decir, yo me convierto en la imagen de Dios. Y entonces es su santidad la que se va impregnando, se me va impregnando. Su poder se me va contagiando. Su sabiduría es la que me va penetrando. Es tremendo esto, como yo me voy convirtiendo en imagen de Dios, en un ícono de Dios. Cuando vos abrís tu computadora, ves ahí en el escritorio, en la pantalla, un montón de íconos, un dibujito, un emblema que representa un programa, Word, PowerPoint, etc. Ahora, esos íconos no son el programa, son la representación. Para acceder al programa, que hace ahí el ícono, el acceso directo. Nuestra comunión con Dios nos hace sus íconos. La gente puede ver a Dios, su amor, su poder, su santidad, mirándonos a nosotros, sus íconos. Es decir, cliquean en nosotros y perciben el amor, el poder, la santidad de Dios. Por eso somos cartas conocidas y leídas por la gente. Y es un proceso continuo donde voy siendo transformado de gloria en gloria por la acción del Espíritu Santo. Ahora, yo tengo que confesarte que mis expectativas de lo que quiero que Dios haga por medio de mí son absolutamente desproporcionales en relación al tiempo que paso con Él. Y sabemos que esto es gracia de Dios y no obras. Pero por eso precisamente es que al pensar nuestro ministerio, debemos empezar por pensar nuestra relación con Dios. Porque Dios quiere levantarnos como pastores según su corazón, porque no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y no solo nuestra competencia proviene de Dios, porque mirá lo que dice este pasaje que todos seguramente conocemos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Una lectura rápida nos hace sacar la conclusión de que Simón le está prestando la barca a Jesús. Pero si leemos detenidamente el texto te vas a dar cuenta que en ningún momento Jesús le pide la barca a Simón, sino que directamente se sube a la barca y empieza a enseñar a la multitud. Lo único que le pide es que la aparte un poquito de la tierra como para que la multitud no se le viniera encima. Ahora quiero que te des cuenta que Simón no es un discípulo de Jesús todavía. Este pasaje es su encuentro con Jesús y su llamado. Por un instante imagínate que sos vos, Simón, y viene de pronto una multitud siguiendo a un rabino y este maestro se sube a tu barca y te dice que se la corras de tierra y luego te da órdenes, no sobre la Torá, sino sobre lo que es tu especialidad, tu trabajo. Es evidente que Jesús se mueve con autoridad, no con autoritarismo, porque nota que le ruega que le aparte la barca de tierra, pero sí con autoridad. Yo diría con la autoridad del que es dueño. Pareciera que Simón le presta la barca cuando en realidad, por la manera de actuar de Jesús, es Jesús quien le había prestado la barca a Pedro durante todos esos años de profesión. Claro, porque Jesús es el Señor de todo. Y yo quiero refrescarte esta verdad, porque muchas veces cuando nos hemos bajado de la barca y estamos lavando las redes, porque pasamos toda la noche intentando que nuestro ministerio crezca y no hemos visto lo que queríamos, sentimos como que necesitamos que Jesús vuelva a subirse a nuestra barca. Pero es preciso que entendamos como qué se va a subir. No se va a subir porque le prestemos nuestro ministerio y lo volvamos a invitar, sino que se va a subir al ministerio que Él nos prestó a nosotros. Hay 3 errores en relación con el ministerio que, como todo error, trae consecuencias negativas. El primero es que muchas veces hemos hecho del ministerio una cuestión de jerarquía, de nivel superior a la gente, pero la palabra ministerio significa servicio. El segundo error es que enfatizamos y separamos el sustantivo por encima del verbo, es decir, por un lado es más importante el ministerio que ministrar, es decir, servir. Como si creyéramos que podemos tener ministerio sin servir. Y el tercer error es que creemos que tenemos ministerio. El ministerio no es nuestro, es de Jesús. Y Él se baja y se sube de la barca sin pedirnos permiso. Y estos 3 errores tienen consecuencias. Cuando entendés que el ministerio es tuyo y además pensás que es una cuestión de nivel, algo que te da reconocimiento, entonces cuando te pasaste toda la noche pescando y no lograste nada de lo que esperabas, no tenés el gran ministerio que soñaste, te dan ganas de bajarte de la barca y no por una noche, sino para siempre, porque te sentís como fracasado, frustrado. Te comparás con otros que tienen ministerios exitosos y te sentís un inútil. Ahora, qué diferente es la cosa cuando vos te considerás un sirviente, un ministro, y entonces recibís órdenes. Dejás de buscar qué copiar para que tu ministerio, que tu tarea crezca, porque ya no tenés ministerio. Y empezás a escuchar órdenes. Boga mar adentro y echa tus redes. Así que yo quiero animarte hoy a que renuncies a la idea de que tenés ministerio y le devuelvas el ministerio a Jesús. Y te animo a que te concentres en el verbo, servir, y en tu condición de siervo que oye y recibe órdenes de Él. Devolverle la barca a Dios. Simón le dio a Jesús lo que hasta ese momento se suponía que era su barca, y al hacerlo tuvo pesca milagrosa. Eliseo le dio a Dios un manto y el Jordán se abrió. Ahora, no era el manto de Eliseo, sino el manto que Dios le había prestado a Elías. Y la prueba de que no era de Elías era que ahora lo usaba Eliseo. Moisés le dio a Dios una vara y agua brotó de la peña. El mar rojo se abrió, señales ocurrieron. Ahora, no era la vara de Moisés. ¿Sabes cómo la llama Moisés a su vara en Éxodo 4:20? La vara de Dios. Y prueba de que no era pertenencia de Moisés es que en Éxodo 7 se llama la vara de Aarón. Hacé un pacto con Dios, dale tu barca, dale todo lo que tengas. Pedro le dio la barca para que enseñara a la multitud. Decirle, Señor, yo te ofrezco mi vida para que la multitud vea que vos hacés la diferencia. Me salgo de la jerarquía y vuelvo a ser siervo. Devuelvo el título de propiedad de mi ministerio. Señor, manda que tu siervo oye y está listo
para obedecer. Y por último, quiero terminar diciéndote que Dios te llamó y te quiere dar abundante fruto en tu servicio. Tal vez ya te bajaste de la barca y estás lavando las redes, desanimado, desanimada, frustrado, con sentimientos de fracaso. Hoy necesitas devolverle la barca a Jesús y volver a ser un siervo, un tirador obediente de redes, porque hay una palabra específica de Dios para vos que te dice: boga mar adentro y tirá tus redes. Viene una gran pesca para tu vida. No le des espacio al desaliento, al desánimo, a la derrota, a la resignación, a la dualidad, no a los modelos ministeriales distorsionados, pero sí a creerle a Dios, a volver a tu llamamiento original de servirle, sí a oír a Dios y obedecerle, sí a volver a soñar con pesca, porque Dios quiere usar tu vida, no solo para pastorear a los que se reúnen ahí en nuestra congregación, sino en nuestra ciudad. ¿Cómo está tu corazón? Tal vez tu corazón está con dolor y desaliento porque las cosas no salieron bien. Jesús le dio a un Pedro decepcionado la orden de apacentar a las ovejas. Pedro tiene dos llamados ministeriales, ambos precedidos de pescas milagrosas. La primera, de Lucas 5, que vimos recién, y la segunda, la de Juan 21. En la primera lo llama a seguirlo convirtiéndose en pescador de hombres, pero en la segunda lo llama a apacentar ovejas. En la segunda pesca milagrosa, Pedro está decepcionado por el proyecto de Jesús de establecer el reino. En su visión aparentemente había fracasado, y en lo personal porque él lo había negado 3 veces. Y Pedro sale a pescar, pero no pesca nada hasta que aparece Jesús y le dice que tire la red, y el resultado es otra pesca milagrosa. Pero hay una diferencia, y es que en la primera pesca milagrosa dice que la cantidad de pescados rompía la red, pero en esta segunda pesca la red no se rompió. Tal vez estás cansado de que se te rompa la red, pero vengo a decirte que tu red esta vez no se va a romper. Este no es un sueño que jamás se va a cumplir de ser usado por Dios, no es una ilusión. Esta vez la visión se va a hacer realidad, tu red no se va a romper, porque esta vez Jesús no te llama a pescar, sino a apacentar. La primera de las preguntas que Jesús le hace a Pedro, antes de encomendarlo 3 veces a la misión de apacentar, es: Pedro, ¿me amas más que estos? Y es una pregunta intencionada, porque antes de la triple negación, Pedro le había asegurado que aunque los demás lo abandonaran, él jamás lo haría. Se había comparado con los otros y había creído que él era el único fiel, el mejor. Pero ahora él es bien consciente de su fracaso, y Jesús prueba su corazón. Pedro, ¿me amas más que estos? Y ahora Pedro no se compara, sino que le dice: Señor, vos sabés que te amo. Esta vez tu red no se va a romper. No se trata de cuánto crece nuestro ministerio o no, o si nos va a reconocer más gente que otro hermano o hermana dentro de la iglesia. No hay ninguna promesa de Dios para todo eso. Dios no habla de cuántos pescados pescaste en medio de la soledad de tu ministerio tratando de ser más que los demás. De lo que Dios te habla ahora es de apacentar a la gente que nos rodea junto con nuestros consiervos, con un corazón acorde al suyo. Sobre eso están las promesas de Dios acerca de tu vida. Si te afirmás en aquello que Él prometió, es que podés estar seguro que tu red no se romperá esta vez. Dios te dice: lo que yo quiero es que apacientes. Por eso deja que hoy arranque de tu corazón toda amargura, desánimo, porque lo que viene para vos y tu ministerio es maravilloso. No vas a pasar por esta tierra como uno más del montón. Vas a dejar tu huella digital en la realidad del reino de Dios en tu ciudad. Bueno, así terminamos nuestra materia, Pastores según el corazón de Dios. Como ya te dije, esto está basado en un libro del mismo título del pastor Carlos. Espero que esta materia haya sido de bendición para tu vida, de bendición para tu vida. En las 3 clases, si te perdiste alguna, te animo ahí a buscarlas en nuestro canal
de YouTube, o si la escuchaste, la puedes volver a escuchar. Como ya sabes, ahora esto no termina acá, ahora nos reencontramos de vuelta ahí en los Lama para poder profundizar un poco todo lo que estuvimos viendo en estas dos clases. Te mando un abrazo enorme a la distancia y Dios te bendiga mucho. Chao.